El Gobierno del Estado, a través de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo, la 59ª Legislatura del Congreso del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila y el Centro de Derechos Políticos de la Universidad Autónoma de Coahuila, dan a ustedes la más cordial bienvenida a la conferencia La Corte Constitucional Italiana y los Derechos Humanos, impartida por la doctora Irene Spigno de la Universidad de Siena, en Italia. Sin duda, el tema de los derechos humanos en las últimas décadas ha tenido un gran auge en las sociedades democráticas. Hablar de derechos humanos es hablar de aquellas exigencias que brotan de la propia condición natural del hombre. La palabra derecho hace hincapié en un poder o facultad de actuar, un permiso para obrar en un determinado sentido o para exigir una conducta de otro sujeto. Los derechos son inherentes a la persona humana, inalineables e imprescriptibles. En toda democracia, los ciudadanos estamos insertos en una sociedad donde la convivencia es organizada, donde cada uno tiene la garantía de que sus derechos serán respetados y tutelados, al igual que el deber respetar a los demás, donde la convivencia es acorde a la dignidad de la persona, teniendo en cuenta su libertad, pero sobre todo sus derechos humanos. El Estado juega un papel fundamental porque las autoridades son responsables y las encargadas de reconocer, procurar, proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. La doctora es investigadora de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad de Siena y profesora de tutela internacional de los derechos humanos en el Máster in Human Rights and Genocide Studies, licenciada en Derecho. En el mes de noviembre de 2010 consigue el título de doctora de investigación en Derecho y Economía, sección de Derecho Público Comparado, expedido por la misma Universidad de Siena, defendiendo una tesis sobre los discursos del odio entre la libertad de expresión y la circulación de las ideas constitucionales en perspectiva comparada. En 2007 consigue el European Master Degree en Historia, Política y Derecho Comparado en los países mediterráneos, expedida por la Universidad de Messina, Italia, la Universidad de Milán, Italia y la Universidad de Córdoba, España. Y en el mismo año se colegia al Colegio de Abogados de Cagliari, Italia. Ha participado también como ponente en muchos congresos internacionales en Reino Unido, Canadá, México e Italia, entre los cuales destaca el Congreso Internacional sobre Participación Política y Liderazgo Femenino, Visión de Gobierno Incluyente, Derechos Políticos, Leyes y Gestión Pública con enfoque de género, en la Ciudad de México, el pasado 31 de marzo al 1 de abril. Presentando una ponencia sobre la igualdad de género en el acceso a cargos electivos, el caso italiano. Participa también en varios grupos de investigación y se destaca su actividad al extranjero, que incluye Australia, Canadá, México, Alemania, Namibia, Sudáfrica, España y Reino Unido. Es autora de diferentes publicaciones sobre la libertad de expresión y el contexto político en perspectiva comparada. Doctora Irene, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros el día de aquí para compartir su experiencia, sobre todo en el ámbito del derecho comparado en materia de derechos humanos y sobre todo en este día tan especial para todos los que ejercemos esta noble profesión del abogado. ¿Será porque tiene muchas coincidencias la justicia y los derechos humanos? Porque dicen que la justicia y los derechos humanos pues no distinguen ni colores, ni razas, ni nombres, ni géneros. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Antes de llegar aquí, muchísimos periodistas me preguntaban cuál podía ser la solución para el desarrollo de los derechos humanos aquí en México. Y yo una de las preguntas que he dado fue que el desarrollo de los derechos humanos es prevalentemente un problema de cultura jurídica, de cultura constitucional, de cultura social, de cultura política. Y la cultura es algo que se desarrolla con un procedimiento lento. Lo que a lo mejor la experiencia italiana puede enseñar es cómo este procedimiento se ha desarrollado a lo largo de más de 50 años y que la Corte Constitucional Italiana ha contribuido con su actividad a este desarrollo. La composición de la Corte es muy importante y esa composición refleja la búsqueda de un equilibrio
entre exigencias de tecnicidad jurídica y competencia jurídica que es típica de un órgano judicial y la necesidad de tener en cuenta el carácter político del juicio constitucional. Los integrantes de la Corte son 15, que son nombrados 5 por el Presidente de la República, y en Italia tenemos una forma de gobierno parlamentaria, por eso el Presidente de la República no es el Presidente del Gobierno. Seguro que aquí todo el mundo conoce Berlusconi. Berlusconi era el Presidente del Gobierno, no era el Presidente de la República. Así que la garantía que 5 miembros de la Corte Constitucional sean nombrados por el Presidente de la República le garantiza que estos 5 miembros no tengan algún, algún papel político. 5 son nombrados por el Parlamento en sesión conjunta, es decir, Cámara de los Diputados y Senados en la misma sesión, y 5 son nombrados por las Supremas Magistraturas del Estado. Y esta composición, los vamos a subrayar una vez más, destaca este balance que se crea dentro de la Corte entre política y tecnicismo jurídico. Los trabajos de los magistrados de la Corte Constitucional son secretos, en el sentido de que no hay audiencias públicas, sino en las cuales se lee el fallo de las decisiones, y las deliberaciones son a puerta cerrada. A diferencia de la casi totalidad de las Cortes Constitucionales en el mundo, de las Cortes Supremas con tareas constitucionales, no existe en Italia la figura de los votos particulares. Todas las decisiones se toman por el cuerpo colegiado como tal, y los magistrados en realidad no tienen la posibilidad de expresar razones concurrentes o disidentes sobre el fallo. Esta peculiaridad se justifica aduciendo que de esta forma se proyecta hacia afuera un fuerte sentido del tribunal como entidad única. Y además, de esta manera se protege también la colegialidad de los trabajos de los magistrados al interior de la Corte, ya que saben que no tienen cada uno de ellos una voz propia, sino que ellos, las voces particulares, se pronuncian como un tribunal y no como los sencillos jueces. La impresión que yo tengo, y aquí de verdad voy a concluir, es que en los últimos años, en los primeros años de su actividad, la Corte Constitucional desempeñó un papel fundamental y relevantísimo en la tutela de los derechos humanos, que un poco se está perdiendo, esto es verdad, por todas las razones que he explicado. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Mi pregunta está un poco derivada de algún documento que leí hace poco respecto, decía pues de manera un tanto cuanto pesimista o peyorativa, se refería a los poderes legislativo y ejecutivo, diciendo que los poderes ejecutivos habían sido representados en los últimos tiempos por gente que había terminado con muchas críticas su periodo de presidencia de República o de jefe de Estado. Y mencionaba el caso de Berlusconi, el caso de Sarkozy, el caso de Zapatero, que dejó en una crisis financiera tremenda a España, y también hablaba de que los poderes legislativos suelen ser muy lentos y han perdido también cierta categoría en el ámbito político. Y frente a esto, el artículo que yo leía se refería a la paulatino crecimiento del poder judicial de la Corte Suprema. ¿Usted podría referirnos un poco respecto a este tema? Gracias por la pregunta. Sí, en realidad esto es algo que se está realizando un poco, creo, en cualquier lado del mundo en este momento. Y el hecho es que el poder legislativo, por ejemplo en Italia, aunque sea el único órgano, el único poder que tiene una plena legitimación democrática, está perdiendo poder. Un poco por lo que decía usted, el hecho de que tardan en tomar decisiones, un poco porque ya se conocen todos los personajes que están en el Parlamento, que son personajes
involucrados en críticas políticas bastante fuertes, y etcétera. Y también porque estamos en un momento, por ejemplo, en el caso italiano, estamos en un momento en que vamos enfrentando una crisis no solo económica, una crisis bastante general, en la que se necesita que se tomen decisiones de inmediato, se tomen decisiones eficaces, y solo los gobiernos tienen estas competencias técnicas. Así que es verdad que el Parlamento está perdiendo su efectivo poder de decisión, y también es verdad que se ha realizado un cambio de los centros de decisiones, es decir, el poder legislativo ha perdido poder, en cambio lo está tomando el gobierno. Y en ese sentido, los jueces, ¿qué hacen? Los jueces tendrían, por lo menos en Italia, son los únicos que, o la Corte Constitucional en este caso, y también la Corte de Casación, que es en el ordenamiento italiano, tiene la misma tarea de la Corte Suprema, son los que intentan garantizar el respeto constitucional y el respeto de la legislación. Doctora, yo tengo una pregunta. Me imagino que tal vez la Corte o el Poder Judicial han aplicado en algún caso el principio de proporcionalidad de los derechos humanos. En este supuesto, ¿este principio de proporcionalidad se ve afectado por la influencia de la Iglesia Católica? Digamos que el principio de proporcionalidad no es uno de los criterios interpretativos más utilizados por la Corte. Así que en realidad la Iglesia Católica no ha influenciado mucho el utilizo de este principio. En realidad la Iglesia Católica influencia, hay muchísima influencia católica sobre temas bastante debatidos. Agradecemos a la doctora Irene Espino por esta importante conferencia, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Muchas gracias, buenas tardes.